Bueno, a continuación espero poder hacer en breve, citar un poquito, ya he estado yo diciendo al respecto, pero dar un énfasis, el por qué estamos viendo al anabautismo, que propiamente Boyd, porque estamos apuntando al libro del mito de una nación cristiana, Boyd nos refiere al respecto. Para ello vamos a ver propiamente un porqué. Si esto se porta bien, porque de repente no se porta muy bien, ok, ya se porta mejor. Bueno, tenemos que ver que, por ejemplo, el cristianismo evangélico en Latinoamérica, en particular con el énfasis en Sudamérica, nos encontramos con un cristianismo fanático. Fanático al respecto de su interpretación de las Sagradas Escrituras. Uno que influye o está queriendo influir a las iglesias evangélicas en la actualidad. Por el momento no va a importar este tipo de apellidos porque sostengo que la investigación periodística que se hace al respecto es insuficientemente precisa. Vámonos mejor sobre la raíz. ¿Cuál es la raíz de este asunto? Lo vemos de manera histórica, permítame, de manera histórica, desde los escritos de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona decía en su narración del cosmos que no existe tal cosa como la fortuna, sino más bien los acontecimientos fortuitos de las cosas en lo relativo a los bienes del cuerpo y a los bienes y males externos se deben, se debe dirigir a la divina providencia. Aquí dice, tal vez acaso quizá haya causalidad fortuitamente, mas todo esto debe dirigirse a la divina providencia. O sea, no hay azar, no hay fortuna, no en el sentido de diosa fortuna, no hay fortuna, sino que todo se debe a la divina providencia. Trato de explicarlo como físico, que en la estadística, en la física estadística de los átomos, en cuanto a los electrones, ahorita no voy a hablar de campos cuánticos, en cuanto a los electrones que se mueven dentro del potencial esférico, estos se deben cada uno y cada cual dentro de cada átomo, de cada molécula, de cada materia que esté distribuida dentro de cada sólido o materia blanda o lo que fuere dentro del universo, cada electrón en este sentido de cada distribución material se debe a que Dios los mueve como titiritero por la divina providencia. Cada electrón no se mueve al azar, sino que es la divina providencia dirigiendo cada electrón, cada uno, dentro de cada molécula, dentro de cada física estadística de cada forma de estado de la materia. Todo ello se debe a la divina providencia. La divina providencia dirige cada uno, aún sean independientes estadísticamente, el titiretero los está manejando. Eso es lo que me está diciendo San Agustín de Hipona. En este libro contra los académicos de la editorial de Biblioteca de Autores Cristianos. Y lo cito porque esta parte, esta parte es citada por uno de los reformadores cristianos en uno de sus libros que se llama Instituciones Cristianas, que referiré en este momento en video. Ginebra se convirtió en una escuela de preparación de... Juan Calvino, el canal
es de Santiago Armesilla, que nos dice más al respecto. En este sentido, estamos viendo que San Agustín de Hipona, en cuanto a su pensamiento de cristianismo, está influyendo primeramente a Juan Calvino cuando hace su libro de instituciones cristianas para que su forma de cristianismo sea expandido por todo el mundo. En este sentido, pueden verse a quienes son elegidos para hacer ello por parte de Dios por causa de la divina providencia y son dichos en las Sagradas Escrituras, en la interpretación de Juan Calvino, conforme a San Agustín de Hipona, y también consecuente a Martín Lutero, porque alguien dirá, ¿no citas a Martín Lutero? Claro que sí, porque es consecuente con Martín Lutero al respecto de la predestinación, al respecto de los elegidos. Estos elegidos son parte de estos americanos peregrinos y que se puede ver dentro de las iglesias de corte calvinista, a saber, por el momento, gran parte del movimiento anglicano y también de los que vienen de John Knox. Ahora, alguien me dirá, ¿en serio lo podemos ver esto? Sí, y no le voy a citar nada más por, por lo que diga una iglesia, no, esto también es investigado por investigadores seculares o investigadores no religiosos, que aquí no me quejaré en esto que yo voy a citar, que lo dicen en estos pedazos breves, bien, sí hacen la investigación, o por lo menos esa parte de la investigación no queda solamente en doxa, queda como parte de la epistemes que está en varios libros de investigación. Podría citar uno de Historia del Pensamiento Cristiano de Justo L. González. Hay otros más de historias del cristianismo, pero por el momento esto quedará bien en esta parte de este video. Dice, hay un nuevo pueblo elegido. Bien, manténganse en cuenta esto. El cristiano protestante estadounidense, el cristiano evangélico estadounidense, que coherente con la doctrina teológica de San Agustín y a la vez coherente con la doctrina de Juan Calvino, conforme a lo que transmite John Knox, tiene este pensamiento. Soy del pueblo elegido, del nuevo pueblo elegido. ¿Por qué? Porque ahora Cristo, nota, por eso San Agustín, son cristianos, piensan que como nuevo pueblo elegido, ahora yo soy un nuevo, como pueblo elegido, ahora yo soy parte del nuevo pueblo elegido porque ahora es un nuevo pacto con Dios. Y con base a este nuevo pacto con Dios, pues ahora yo voy a transmitir. ¿Por qué? En cierta manera eso es parte de la nueva economía para la interpretación cristiana. Podríamos decir, pues parte podría ser sí cristiano. Sí, pero tiene sus asegúnes. Y su primera asegún, que podríamos verlo, se da en cómo se da la ginebra calvinista.
ahorita no cité, pero Juan Calvino, justamente en la parte donde yo, en la parte de aquí, La que disfrutó el español Cervera antes de que lo devorara el democrático. la Inquisición calvinista, no se le llama así. Aquí Santiago Armesilla no es un poco puntilloso. Recomendaría el libro de Castelio contra Calvino, Tolerancia contra Intolerancia. Es que no recuerdo bien su nombre, pero de Stefan Zweig. Sí viene, que no se llama Inquisición calvinista, se llama consistorio. El consistorio calvinista es el que se encarga de dar lo mismo que la Inquisición católica romana para el caso protestante. Sí, Juan Calvino fue un perseguidor. ¿Cómo pretendía dar la nueva economía mesiánica? Mediante imposición y a la fuerza. Y al respecto de esta forma de civilización, también los estadounidenses se critican entre sí y lo vemos en este video. Pero lo demás, pues, tuvimos que luchar. Aquí hablan en torno a la tierra prometida de este nuevo pacto en lucha. No entramos como parte de los elegidos. El mexicano es un réprobo, en ese sentido mencionado, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de cuestiones fueron enseñadas por parte del estadounidense. Ahora, en cuanto al calvinismo, ya vimos la parte calvinista estadounidense, pero también hubo diferentes expansiones del propio calvinismo. Dentro de esta expansión hubo un hombre muy celoso por aprender cómo era el cristianismo calvinista. En particular, Jacobo Arminio. A ver, espérame un tantito. Este también, Jacobo Arminio, sí, porque pues hay que agradecer, ¿no? Jacobo Arminio. Y vamos a ver un poquito sobre quién fue. Bueno, esto es porque no puse aquí, pero él fue un estudioso de teología calvinista. Como estudioso de teología calvinista, él tuvo muchas personas dentro del cristianismo también que le ayudaron a tener diferentes entendimientos, no tan cerrado como la Ginebra calvinista. Aún así, él fue a la Ginebra calvinista a estudiar. Y después, avanzando en cuanto a su vida, aquí entra en un punto que es el punto medular. Hablamos de que no hay cosas fortuitas. No hay, por lo cual, algo como espacios muestrales, dicho de manera de las ciencias de la probabilidad. La estadística, para el caso de San Agustín de Hipona, es una ilusión. El mundo está lleno de ilusiones. Lo único cierto es la divina providencia. En tal sentido, pues los teólogos se vienen investigando al respecto, en particular este Jacobo Arminio. Al intentar defender la predestinación calvinista
Bien, aquí en este sentido vemos una extensión del cristianismo calvinista, pero este cristianismo calvinista es el arminianismo. Aquí en el arminianismo sí se toma en cuenta a la libertad del ser humano, la libertad de resistir a Dios y de decirle, no, yo no quiero lo que tú me ofreces. Será muy bonito, pero yo no quiero. Pero fue el primero. La teología reformada es la teología calvinista, porque muchas veces, en muchos círculos protestantes evangélicos, el cristiano calvinista tiende a ser de los más persuasivos, en decir, pero todos venimos de la reforma, por lo cual todo cristiano evangélico es reformado. Pero antes de Calvino, como discípulos rebeldes de Ulrico Zwinglio, en la parte del cristianismo reformado, radical, perdón, sí, parte del cristianismo reformado de Ulrico Zwinglio, de Suiza, sus alumnos rebeldes como Conrado Grebel, George K. Jacob y otros, dicen, no, espérame, esto que me estás diciendo no me suena muy bíblico. Y comienzan a decir como que esto de la predestinación, como lo van enseñando desde San Agustín y Hipona, pues parece muy interesante, pero no. Eso no está en la Biblia y no tiene sentido con lo que enseñó Jesús. Y por esa razón, por ejemplo, en este canal de Carlos Andrés Moore, es un doctor en teología, viene hablando al respecto, acerca del arminianismo. Ahí dirá, y al final, ¿y para qué esto? Ah, es que, oh, a ver, déjame ver. Todo esto tiene su problema de influencias políticas económicas. En el libro de Ética Protestante y la espiritualidad del capitalismo, resulta que este protestantismo es el que influye, el calvinismo en particular, influye por causa de que está en el Estado, influye a toda la actividad económica del capitalismo. Si tú eres exitoso, eres de los salvos. Si eres pobre, eres de los réprobos. No estás dentro de los grupos, del grupo elegido de la predestinación. Punto. Por eso es interesante, porque este mismo Greg Boyd viene viendo como teólogo, primeramente, que si hay cosas como procesos de Wiener, diciendo, oye, entonces lo que hace la mecánica cuántica y el azar, pues siempre no tiene que ver con respecto a que Dios es el marionetero. Y en tal sentido, va encontrando como bautista reformado del sur de que otros se dieron cuenta de esto. Hace su libro de Satanás y el problema de la maldad, del que después le dará continuidad con el libro del mito de una nación cristiana, y nos causa explorar al cristianismo anabautista menonita en particular. En este momento, con otros cristianos anabautistas menonitas, al libro de Dionisio Bailer, o Biller, porque él es español, de no violencia y genocidios. Bueno, es español, pero también menonita. Entonces, los menonitas migran por todas partes del mundo. Yo, en particular, soy, aunque a la distancia, porque no estoy en una comunidad, soy menonita. Pero no, no, antes de ir a una iglesia evangélica menonita, yo no sabía que yo era. O sea, ¿por qué? Porque yo soy realmente un hijo de la ilustración. ¿Por qué? Porque cuando yo era católico, pues es obvio
que al venir la educación pública del positivismo mexicano, es heredera de la ilustración, en que la ilustración es atrévete a pensar, atrévete a pensar, y aquello que tú piensas, investigalo. O sea, piensa científicamente, de alguna manera. En tal sentido, viniendo desde la educación básica, aún como católico tienes que pensar. Y al pensar, pues poco a poco te das cuenta de que pues tal vez parte de lo que tú aprendiste en el catecismo no te causa sentido. Me vuelvo cristiano evangélico en el ala neocarismática, después me voy a diversos cristianismos protestantes o evangélicos y pues llego con los hermanos menonitas sin darme cuenta de que, oye, estos ya pensaban muchas cosas que yo no sabía que ya lo tenían en cuenta. El problema que se tiene en la actualidad del cristianismo protestante evangélico es que el calvinismo, por lo que yo estaba diciendo, en que ellos son los que tienen el gran capital, ellos en realidad son los que comúnmente muchos dicen, eres protestante, eres de los que tú crees en la predestinación a la manera de Calvino. Tú quieres adueñarte del mundo. No, lo malo es que este tipo de pensamiento influye al actual sionismo cristiano. Pero, como se va a ver aquí y después con el libro de Boyd, del mito de una nación cristiana, no todo evangélico piensa así. Y de hecho, antes de Juan Calvino decíamos, esto está mal. Eso no. Tú estás pensando, tú estás pensando como San Agustín de Hipona. Pero antes de San Agustín de Hipona, otros pensaron diferente. El concepto de libertad es muy distinto al de San Agustín, el que pensó Ireneo de Lío, el que pensó Tertuliano, es un teólogo africano, es un tertuliano latino, el que pensó Orígenes, el que pensaron los padres apostólicos, nada tiene que ver con lo que pensó y predicó San Agustín de Hipona. Y eso lo fueron reencontrando los cristianos anabautistas en su momento. Pondría Ireneo de León y cómo él habla de la ley de la libertad, pero eso por el momento no lo voy a tocar. Creo que no es necesario solamente poner una especie de breviario cultural y de cómo el concepto de libertad tiene que ver con el concepto de poder optar, con el concepto de que en la realidad exista cosas como proceso de Wiener que pueda ser capaz de hacer que tengamos agentes biológicos que puedan también reproducir el proceso de Wiener y por lo cual puedan elegir, por lo cual sí puede haber libertad. Libertad de decir, yo no quiero saber de teología y de hecho yo no quiero saber de teología, yo estudié ciencias bíblicas. Considero la teología que busca encerrar a Dios en nuestra mente. No podemos encerrar algo como Dios en la mente. Sí hay una cierta biyección de los infinitos hacia una regla. En ese sentido, tal vez Dios sí pueda intuirse. Pero esto tiene que ver con muchísimos conceptos filosóficos, que creo que la teología se ve por el concepto de revelación, puede hacerlo, pero también se ve muy confrontada y muy abusiva por lo que estuvimos diciendo, ¿no? En cuanto a abusos, como lo que hacen los gringos, la teología estadounidense, se ve muy abusiva por tratar de civilizar. Por esa misma razón, dije, no, mejor prefiero pues ser consecuente en aprender de manera un poquito más neutral a los debates teológicos que dice la Biblia
y ven un cristianismo muy diferente, un cristianismo de no violencia. Esto es un cristianismo menonita y también el cuáquero. El cristianismo anabaptista, en este sentido, es un cristianismo de alteridad al orden establecido, porque viene a alterar diciendo Jesús, hombre de paz. El Mesías viene a traer un orden de paz. Algo que estamos viendo y vamos a seguir viendo a posterior. Y por esa razón, mientras tanto, gracias por su atención. Y como cristiano digo, Dios les bendiga. Y vamos a ver esto más adelante. Me puse un poco teológico en este video. Espero por embarrada y gracias por su atención. Y como cristiano digo, Dios les bendiga. Adiós. Creo que me hice medio hora más.